Fueron muchos años de terapia de estar ahí, tratando de perdonar, tratando de entender que no había sido mi culpa. Para empezar, yo ni siquiera sabía qué palabras usar porque no sabía qué había pasado y no entendía por qué él me quería rechazar, por qué me estaba rechazando tanto. Yo decía, pues, ¿qué hice mal? ¿O me porté mal? ¿O, o qué hice para que no quiera estar conmigo? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasó esto? Yo no me sentía como digna o como que yo sentía como que algo en mí estaba mal, que algo en mí estaba roto. Dije, Dios, pues yo no entiendo qué pasa, no entiendo qué pasó, pero confío en que por algo sucedió. Empecé a comprender más, ahí empecé a sentir que Dios tenía un propósito conmigo. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Transformados, un espacio donde compartimos historias reales de personas que han sido transformadas por el poder y el amor de Dios. Hoy me siento muy bendecida por tener conmigo una invitada tan especial y estoy segura de que su historia tocará muchas vidas y muchos corazones. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, Yami, bien, emocionada, pero también un poco nerviosa. Un poco nerviosa. Tranquila, va a ir Pero todo todo bien. bien, ¿no? ¿Te sientes bien? Me alegro. De verdad que es un honor que estés aquí, te lo agradezco muchísimo Mm. y estoy segura de que tu testimonio va a llegar a Ah, muchas personas que lo necesitan y que van a poder ver el poder y el amor de Dios. sí, ¿Y quieres que empecemos? ¿Estás lista? sí, estoy lista. Genial. Si quieres empezamos un poquito por el principio de tu historia. Cuéntanos de dónde eres, Mm. dónde creciste. Bueno, yo soy de Morelia, México, igual que mi esposo. Somos del mismo lugar, nacimos en el mismo, en la misma ciudad. Y bueno, mi infancia fue muy tranquila, se podría decir. O sea, em, no tengo recuerdos como tal, así como súper feos, pero tampoco te digo que mi infancia al inicio hubiera sido como la más hermosa de todas, ¿no? Em, bueno, mi madre me tuvo a mí y fue madre soltera. Entonces yo estuve sola 10 años de mi vida con ella. Ya luego llegaron mis hermanos, porque es una historia muy larga, ¿no? Pero mis hermanos, ellos nacieron y luego se fueron a Ciudad de México, que es la capital. Ujú. Mi madre conoce al que es mi padre y me tiene a mí, Ajá. pero yo no conviví en realidad con mis hermanos. Entonces los primeros 10 años de mi vida se puede decir que fui hija única. Entonces se podría decir que tenía como que todo, o por así decirlo, porque pues cualquier cosa yo le decía a mi mamá, yo lo quiero. Y mi mamá, siento que era en un sentido de no hacerme sentir a mí como sola. Ujú. Ella pues suplía muchas necesidades, o sea, económica, física, pues de estar presente en mi vida, pero también era muy de, ¿quieres un juguete? Vale. Ah, Entonces, esos primeros años sí fueron como diferentes a lo que cualquier niño estaría acostumbrado. por el... Sobre todo cuando se supone que tienes hermanos, pero no están contigo. Ah, claro. Ujú, Porque estabas tú y tu mami sola, qué ujú. valor. Tu mami, la verdad, sacar una hija adelante sola, complicado. Ya, Difícil. y bueno, ya mi infancia fue algo dura, la verdad, en sus inicios, porque, bueno, yo vengo de un hogar roto, básicamente. Mi padre, cuando conoce a mi madre, pues me tienen a mí, pero mi padre 2 años o 3 años después es que él, pues nos deja, se va. Pero todo esto viene a raíz de que mi madre descubre que él es infiel. Mm. Entonces, mi madre dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a estar contigo. Y también en ese momento mi madre conoce de Dios y ella, pues Dios le trae revelación de que no puede estar con alguien así, porque mi padre Mm. aparte era casado. Entonces, o sea, todo mal. Y bueno, él se va de casa y yo empecé a tener relación con mi padre a raíz de que pues
el típico de que necesita convivir con su papá, tiene que estar en su vida su papá, bla, bla, bla. Y bueno, un día a los 8 años de mi corta edad, mi padre me dijo, bueno, te quiero llevar a un sitio de como juegos o así. En México se llama Six Flags, aquí vendría a ser tipo una isla mágica o algo Ah, así, que pues hay muchos juegos donde un niño se puede subir. como un parque de atracciones, Ujú, digamos. un parque de atracciones. Y yo me fui sola con él. Nos fuimos de Morelia a la capital y nos fuimos él y yo. Él alquiló una habitación en un hotel. Perdón, pero Ujú. normalmente, o sea, ¿tú ya habías hecho eso anteriormente con él de convivir así los dos solos o siempre había estado tu madre? No, siempre estaba mi mamá. Bueno, porque cuando yo convivía con él, hay veces que tal vez mi madre me dejaba con él y él me llevaba a un parque o a tomarme un helado, cosas así, pero no era como ni tanto tiempo ni a una distancia tan larga. Yo qué sé, tal vez mi madre estaba en la cafetería de la esquina y yo estaba en el parque. Claro. Entonces Ok. tampoco era como separarnos tanto. En esa ocasión, pues a mí me hacía mucha ilusión ir a ese parque de atracciones. Entonces yo, ay, mami, por favor, yo quiero ir. Y ya mi mamá Ah, como de, bueno, venga. Obviamente mi madre no, pues con que decía, pues bueno, es una niña, es normal que quiera ir a divertirse y ya pues se dio la oportunidad. Entonces es cuando mi padre y yo nos fuimos a la capital, que está a 4 horas de donde yo vivía. mm. Entonces, bueno, ya llegando ahí, llegamos un día por la tarde y al siguiente día era que íbamos a ir al parque de atracciones. Pues ese día por la tarde llegamos al hotel y como a descansar y todo esto, ¿no? Llegamos al hotel y yo me quedé dormida, pues yo tenía 8 años, tampoco era gran cosa, ¿no? De que yo fuera a hacer algo o que yo quisiera ir a más lugares porque tampoco conocía. Claro. Y ya llegué ahí y yo recuerdo que yo estaba acostada y em, eso es mi bebé. Y bueno, yo estaba acostada y yo recuerdo despertar de un momento a otro asustada porque yo sentía como una presión muy fuerte encima de mí. Yo no entendía qué estaba pasando, entonces abro los ojos y pues siento como mi padre está encima mío, pues básicamente estaba abusando sexualmente de mí. Yo cuando abro los ojos, enfrente de mí estaba una televisión, pues había pornografía sí, en la televisión y bueno, él eh, cometiendo ese acto tan triste, tan caótico. Yo no entendía qué estaba pasando, yo solo sabía que me dolía mucho y que Uf. estaba sangrando. Entonces en ese momento yo le digo a mi padre, como, hazte para allá o no sé, o sea, no sé ni siquiera, no recuerdo exactamente qué le dije, pero, o qué palabras usé, pero se quitó. Y me dijo, ve al baño porque te tienes que, duchar, mira, estás toda sucia, no sé qué. Y yo como de, pues sí, pues sí me quiero duchar porque estaba con sangre. Entonces yo dije, sí, me quiero duchar. Y ya voy al baño a ducharme y de repente llega él y me dice, yo te ayudo si quieres a ducharte. Y yo en plan, hace mucho tiempo no necesito ayuda para ducharme. O sea, mi madre ya había dejado de ayudarme. Y yo, Claro, vale, aparte tú no entendías muy bien lo que estaba pasando. no. O sea, es que con 8 años no puedes No, entender nada y de eso. no entendía, yo solamente sabía que me dolía muchísimo, pero yo decía, es que qué raro, o sea, ¿sabes? En ese momento yo no entendía por qué me había dolido, pero sabía que había algo pasado porque yo veía sangre, entonces yo sabía que algo no estaba bien. Claro. Entonces ya me meto a la ducha y ya es que llega él y me dice, no, yo te ayudo. Y una parte de mí dije, pues vale, o sea, no sabía tampoco si era buena idea decirle que no, si era buena idea decirle que sí, porque al final de cuentas era mi papá. Entonces yo decía como de, pues, yo creo que él sabrá. O sea, él sabe que está bien porque yo no lo sé. Claro, en tu infinita Entonces, inocencia es que... en ese momento él como que intenta cargarme, él me decía, para que alcances la alcachofa. Y yo, ¿vale? Pues él ahí otra vez siguió pues abusando de mí en esa noche. Yo recuerdo, bueno, ya después de eso, pues él me baja
me suelta, deja que yo termine de ducharme. Y ya cuando salgo de la ducha me dice, oye, mira, te tengo que decir algo. Y es el típico de todos los abusos. No le vayas a decir a nadie, esto es un juego entre tú y yo. Si le dices a alguien, pues voy a hacerle daño a tu abuelito, a tu abuelita, a tu mamá. Y claro, mis abuelos para mí en mi infancia fue una figura muy fuerte en mi vida porque al crecer sin mi padre, mi abuelo tomó, o sea, no es que él lo haya hecho así, pero mi mente hizo que mi abuelo para mí fuera mi figura paterna. Entonces cuando me dice, si le dices a alguien, le voy a hacer daño a tu abuelo, para mí fue como de, entonces me voy a quedar callada porque yo no puedo permitir que le pase algo a él. ¿Tu abuelo paterno o materno? No, Perdón. materno. Materno. Ujú. Siempre estuve con la familia de mi mamá. Yo en realidad yo no conozco a nadie de la familia de mi padre. Solo a una hija suya que es mi media hermana, pero nada más. Okay. Y bueno, después pues ya fuimos, bueno, para esto yo me quedé dormida, pero me quedé dormida ya con miedo porque yo decía, ¿será que otra vez vuelve a despertarme algo así? Pues no entendía nada, ¿no? Al día siguiente vamos al parque de atracciones y la verdad yo recuerdo ese día que fue muy, o sea, como muy sombrío porque yo recuerdo estarme subiendo a los juegos, pero era como que ni los disfrutaba. O sea, yo estaba en plan como de, ya me quiero regresar. Ya quiero estar con mi mamá, ya quiero estar en Morelia y mi papá. No, mira que aquí va a estar muy divertido y yo. Sí, sí está divertido, pero es que yo ya no quiero estar aquí, yo ya me quiero regresar. Nos tuvimos que regresar porque yo estaba muy pesada. Y ya yo llego a Morelia, pues ya me dejan ahí en casa, porque yo vivía en casa de mis abuelitos en ese momento. Y yo desde siempre, y creo que contigo lo has visto, que yo soy muy de, si bien no estar todo el tiempo abrazada, pero yo soy mucho de contacto físico, entonces tal vez te pongo la mano yo qué sé, cualquier cosa así. Y con mi abuelo, ese hombre yo lo veía y yo era, ay, abuelo, y lo abrazaba y me le colgaba. Y yo recuerdo llegar y yo me quedé en plan, ni siquiera me acerqué a él. Y a la fecha es algo que todavía digo, "Ush, ¿cómo me arrebataste eso de querer estar cerca de mi abuelo?" Y claro, mi familia supo que algo no estaba bien, porque antes de irme yo estaba súper amorosa con mi abuelo, regreso y ya no, es como, ¿qué pasó? Claro. Pero pasaron varios días para que yo pudiera hablar, porque yo no, me decían, ¿qué tienes? Yo, nada. ¿Cómo te fue con tu papá? Bien. ¿Qué hicieron? Nada. Fuimos al parque. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Porque, ¿sabes? No quería, porque también una parte de mí decía, pero es que no sé ni siquiera qué pasó. O sea, Claro. ¿cómo voy a decir qué pasó si ni siquiera yo sabía qué había pasado? Y llega un punto donde mi abuelo me dice, oye, ¿cómo te fue con tu papá? Pero yo sé que Dios le dio la gracia a él para hablar conmigo, porque me dice, ¿cómo te fue con tu papá? ¿Te divertiste? Y ahí yo me empecé a abrir y le dije, sí, me divertí. Le dije, pero fue un poco raro. Y ya me dijo, ¿por qué? Le dije, es que abuelito, mírame, él me empezó a hacer esto y yo fui muy explícita con él. Le dije, me empezó pues a tocar de esta forma, me empezó a abrazar de esta forma, él estaba encima mío y ya yo vi como la cara de mi abuelo fue como de, uy, no me esperaba esto. Y en eso llama a mi madre y me dice, ¿por qué mejor no tenemos esta conversación con tu mamá? Y yo, Uf, con qué templanza, ¿no? vale. Y yo, claro, yo me quedé como de, en ese momento yo le dije, ¿pero qué hice mal yo? Porque yo pensé que me iban a regañar, porque como ya venía mi madre, yo dije, híjoles, me van a regañar. Porque dije, como ya le están llamando, seguramente yo hice algo mal y me tienen que regañar. Y yo, vale, está bien. Y ya estaba ahí mi madre, mi abuela y mi abuelo. Y ya me dijo mi abuelo, sí, dime todavía, cuéntame qué pasó. Y ya yo fui muy explícita, yo les dije, pues pasó esto y esto, vi sangre, vi esto en la tele. Obviamente yo no les dije, vi como tal esto, pero les expresé con mis pocas palabras No, porque es que lo no que yo estaba sabías lo viendo. que era. No, yo no Claro. sabía.
Yo era así como de, pues que vi unas personas en la televisión, así como raro y bla, 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 ¿no? Y ya, yo vi la cara de mi madre y era como de, no, sin ninguna cara, ni de sorpresa, ni de llorar, ella nada más como escuchándome. Y ahí yo supe como que dije, ah, bueno, pues no hice nada malo. Yo ahí dije, ay, menos mal, no me van a regañar, no me van a castigar. Y ya después, unos días después, me dice mi mamá, ¿puedes contarle esto a otra persona? Y ya me llevaron al psicólogo. El psicólogo me hizo saber qué era lo que había sucedido. Y me dijo, mira, esto que tú has vivido se llama así y dice, y no es tu culpa. Y yo, vale. Y me dijo, ahora te tienen que revisar porque pues iban a poner una demanda, pero para esto tienen que hacer una exploración física también. Claro. Entonces, pues en mis brazos, piernas y torso, sí habían algunos moretones, pero cuando llegaron a la parte de tener que hacer como un tacto o también revisar esa área en específico, yo ya no pude. Porque aparte era un doctor, entonces para mí la figura de un hombre estando revisándome, yo no me iba a dejar y no me dejé. Entonces yo me quitaba. En realidad yo me quité y me dijeron, ya después, tiempo después, mi mamá me contó que le dijo el doctor, no va a proceder la demanda porque si ella no se deja revisar, no podemos afirmar que sí es cierto. Y algo que yo recuerdo que me daba mucho coraje era que mi padre, bueno, se enteró que yo lo conté. Y él le dijo a mi madre, ella te está mintiendo, ella nada más quiere manipularte para que le compres cosas. Y él enfrente de mí me dijo, es que eso tú te lo inventaste. Y yo, o sea, ¿cómo me voy a inventar algo? O sea, para empezar, yo ni siquiera sabía qué palabras usar porque no sabía qué había pasado. Y yo, a ver, ahora que ya soy más grande, yo digo, ¿cómo me voy a inventar que alguien está encima de mí? O sea, es que eso es imposible. O sea, una niña de 8 años no se puede inventar eso. No, Por muchas películas, porque él decía, es que ella ve eso en las caricaturas, por muchas caricaturas que un niño vea, es imposible no. que pueda decirte algo tan fuerte y que te lo diga así como asustada de no saber qué había pasado. Y pues ese lapso de mi infancia fue un poco muy triste porque también mi padre era ausente en todos los aspectos. Era un padre ausente físicamente, emocionalmente, económicamente también. Porque yo recuerdo, eso me mató en una ocasión. Él, como te decía, él llegaba a veces a estar conmigo, pues como para pasar tiempo juntos. Y en una ocasión yo lo vi en un centro comercial y yo fui corriendo a él y yo, papá, no sé qué. Y fue horrible porque me dijo, hace para allá no te conozco. Y yo, vale. Y ya él se fue y yo volteo a ver a mi madre como de, y me solté a llorar ahí en la mitad de todo el centro comercial llorando a mares porque yo no entendía qué había pasado. Para mí era muy fuerte el decir, pues, ¿por qué mi padre me rechaza? O sea, yo no entendía por qué él me quería por qué me estaba rechazando tanto. Yo decía, pues, ¿qué hice mal? ¿O me porté mal? ¿O, o qué hice para que no quiera estar conmigo? Eso fue, pues más o menos a las fechas que ocurrió este suceso, porque también yo seguía sin saber qué había pasado. Entonces, tal vez yo en mi mente decía, ah, no pasó nada. Claro. Y pues básicamente yo crecí así, con esa carencia de él y sin saber cómo procesar todo eso, porque yo despertaba con pesadillas de ese momento. Y yo, pues sí, o sea, las pesadillas eran muy vividas. Era Uf, como yo despertaba y decía, ay, ¿será que otra vez? Y ya abría los ojos y no, ya, yo estaba tranquila, ¿no? En mi cuarto, pero era volver a revivirlo y estuve muchos años en terapia. Yo, hasta antes de venirme a España, fue que yo dejé el psicólogo, pero no porque ya quiero dejarlo, sino que me dieron de alta. claro. Pero fueron muchos años de terapia, de estar ahí, ahí, ahí,
tratando de perdonar, tratando de entender que no había sido mi culpa, porque hoy en día me repito todavía, no fue tu culpa, no lo provocaste, no hiciste nada para que él quisiera hacer eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién sabe? Dios sabe qué estaba pasando en su mente. Pero ahora yo sé que yo no hice nada. Y No, no, no hay, no hay excusa, no hay una explicación desde mi punto de vista válida para que alguien pueda hacer algo así y obviamente la culpa jamás del niño o de la niña. O sea, y es horrible porque es una de las cosas una de las secuelas que quedan durante mucho tiempo y es una de las cosas más difíciles de superar. sí, El comprender y asimilar esa verdad, que es que no fuiste tú. sí. No, y sí, ahora ya em, lo comprendo obviamente mucho más. De chiquita sí era muy complicado entender, porque yo decía, pues es que yo qué hice para que él quisiera hacer eso. Y pues básicamente esa fue mi infancia, rodeada de psicólogos, de consejeros espirituales en la iglesia, de mi mamá tratando de, como, no de disuadir la realidad, pero sí como de distraerme un poco para no estar todo el tiempo como mi mente ocupada en lo que había sucedido. Entonces, pues básicamente esa fue mi infancia. Increíble cómo te marca tanto la vida. O sea, estabas teniendo una infancia relativamente normal, ¿sabes? Dentro de, bueno, de las situaciones familiares que nos tocan a veces, Mm, a de repente un giro tan sí, triste, ¿no? Y que te condiciona tanto la vida, porque es que ya de ahí tuviste que pasar un proceso horrible, me imagino. Eh, Me has hablado antes de consejeros espirituales en la iglesia. ujú. Tu madre se mantuvo en la fe, porque no sabía que tu madre se conoció de Dios ya siendo madre tuya. Ujú. Ella conoce de Dios porque una paciente suya, porque mi madre es doctora, entonces una paciente de ella le compartió acerca de Cristo. Mi madre era como de, sí, ujú", pero yo creo que un día ella de verdad estaba en mucha necesidad y me agarró a mí y dijo, bueno, voy a buscar alguna iglesia aquí en la ciudad. Y se fue así como cogió un bus y se fue dando la vuelta por toda la ciudad hasta que vio una que dijo como de, mira, voy a bajarme aquí. Se bajó y ese día creo que era como uno de los días que había oración en esa iglesia. Entonces como que dijo, bueno, me entré el domingo y ya el domingo regresamos y pues ya estuvimos ahí en la dinámica de la iglesia, bla, bla, bla. Yo tenía 2 años, entonces yo entré al cunero directamente. Ah, Entonces mi infancia también fue dura en el aspecto de decir, a ver, yo no nací de cuna cristiana, yo no soy de cuna cristiana. Sin embargo, a los 2 años yo ya estaba. Entonces, antes de eso yo no tengo un recuerdo así como de, ay, yo no estaba, no sabía de Dios o tal, sino que siempre, toda mi vida fue Cristo presente en mi vida. Y a la par de todo esto, claro, yo pensaba, si yo conozco de Dios, ¿por qué si Dios es omnipresente, por qué no estaba en ese momento conmigo? Yo me hacía muchas de esas preguntas. De adolescente también me hacía esas preguntas. Si Dios es todopoderoso y si Dios es mi papá y si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasó esto? Y yo le decía mucho a mi mamá, ¿por qué Dios permitió que mi papá me hiciera eso? ¿Por qué si Dios es un papá, porque él dejó que pasara eso? Porque cualquiera puede preguntarse, pues es que Dios no quiere, no nos desea un mal o tal, ¿no? Pero que haya pasado eso y según todo él tiene en control, yo decía,
Entonces se le escapó el control de las manos ¿O qué pasó? o qué pasó aquí. Tiempo después ya entendí y a continuación te lo diré, pero... Pero sí, es que es una pregunta, yo creo que inevitable en ese tipo de situaciones. Por eso te preguntaba por tu madre, porque ya luego llegamos a ti y a tu y bueno, desarrollo. ella siguió confiando en Dios. Ella siguió creyendo. Obviamente me veía mal y a fecha de hoy yo creo que todavía le duele el saber que pues ella no pudo haber hecho nada, no pudo impedirlo. Sin embargo, también ahora es que yo le digo, tú ya no te cargues con que no pudiste impedirlo porque ni tú ni nadie más iba a... o sea, eso tenía que pasar sí o sí. Dios sabía por qué yo tenía que pasar por eso, porque también a raíz de todo este suceso tan horrible, ya en mi adolescencia yo empecé con un trastorno alimenticio que también me consumió mucho físicamente. Empecé con anorexia, porque yo decía, pues yo me siento muy gorda, yo me siento o sea, yo me veía al espejo y de verdad yo me veía obesa, pero en exceso. Entonces empecé a dejar de comer, escondía la comida, también eso junto con la anorexia, la bulimia, porque también vomitaba, prefería, tal vez si mi madre me estaba viendo que no estaba comiendo, pues yo era lista, entonces yo decía, me lo voy a comer, pero ahorita voy a vomitarlo. Y yo sé que viene a raíz de todo, de lo que pasó a los 8 años, porque también yo no me sentía como digna o como que yo sentía como que algo en mí estaba mal, que algo en mí estaba roto y sucio. Entonces yo lo compensaba haciéndome sufrir a mí misma, diciendo, así pues no vas a comer. Así pues entonces lo vas a vomitar porque no te lo mereces, porque no porque no tienes por qué comer, porque hiciste esto, porque tú provocaste, porque tú hiciste. Entonces yo me castigaba mucho de esa forma en mi adolescencia. De hecho, en mi adolescencia yo me alejé mucho de Dios. Yo no quería saber nada de la iglesia, a pesar que yo ya estaba en la iglesia. Yo a los 7 fue que yo entré a la alabanza. No, pues sucede todo esto y es como de, ya no quiero nada. Claro. Sin embargo, no sé, o sea, seguía siendo una niña sonriente, pero estaba esta otra parte de decir, no quiero nada con la iglesia, no quiero que nadie me abrace, no quiero que estar tan rodeada, o sea, pero era una contradicción porque a la vez cuando estaba sola era como de, ay, no, quiero estar con todos. Y a la vez que ya estaba con todos, yo era muy selectiva. Yo nada más con las niñas porque yo sentía que con los niños me iba a volver a pasar eso. Claro. Cosa que en la adolescencia se volteó completamente. Porque yo ya en mi adolescencia estuve con la anorexia, con la bulimia. Más aparte de eso, a los 14 o 13 más o menos, pensé que era buena idea perdonarlo. Dije, bueno, ya está, ya he estado mucho tiempo en terapia, ya creo que puedo perdonarlo. Y bueno, yo internamente lo perdoné y contacté con él. Le dije, mira, me gustaría verte y platicar, charlar un poco. Y le dije, mira, yo te perdono de lo que me hiciste. No estuvo bien, pero yo sé que tú tendrás tu trato con Dios. Y también me gustaría, pues, no sé, convivir más contigo. Yo no sé qué es tener un papá presente. Yo veo a mis primas jugando con sus papás y a mí me gustaría también. Yo sé que ya no estoy en la edad de jugar, pero bueno, al menos tener con quien pelearme, que no sea mi madre. Tener un papá, claro. Sí. Y él acepta. Él, bueno, él ni siquiera negó ni aceptó lo que hizo. Simplemente omitió esa parte y me dijo, sí, vente a vivir conmigo. Pero yo me escapé porque mi madre no quería, no me quería dejar ir. Y yo estaba muy empecinada con la idea de irme a vivir con él. Entonces me escapó de mi casa y me fui con él. Yo no duré ni siquiera 2 meses, yo creo, porque el primer mes sí fue como muy wow, porque también tenía más libertad con él de salir. Y yo empecé a salir de fiesta ahí, también empecé a fumar, a beber.
fue mi etapa de perdición total la adolescencia, pero porque también él me daba muchas libertades Claro. que mi madre no me dejaba salir con mis amigas, que era tal vez una tontería ir a tomarnos algo o a comer una pizza o lo que sea, pero no me daba permiso. Y claro, llego con mi padre, que sí me da permiso, pero de muchísimas cosas que yo creo que también él estuvo fatal, porque yo no entiendo qué hacía yo con 14 años en un antro, o sea, en una discoteca. Yo, ¿qué hacía ahí? No, no sé. ¿Cómo me dejaron pasar? Tampoco entiendo, pero bueno. Y el primer mes fue todo eso, todo diversión, todo guay. Ya el segundo mes es cuando él vuelve a abusar de mí. Y claro, ahí yo ya sabía, yo ya entendía todo. Yo no solamente entendía que no era mi culpa, sino que entendía y sabía cuál era la palabra, ¿no? A ver, obviamente, no me gusta decirlo en una plataforma así porque yo sé que se puede censurar, pero pues es que básicamente era una violación. O sea, porque entendí también que había muchos tipos de abusos. Puede ser, pues, desde hacer que alguien te toque a dar un beso a un niño, lo que sea, y ya lo más grave, ¿no? Que pues, ajá, bueno, pues Sí. él hace eso. Cuando yo estaba saliendo del bachillerato, otra vez del bachillerato, sí, no sé por qué traigo a la mente el bachillerato, de la secundaria, él pasa por mí a recogerme en el coche y fuimos a un centro comercial. Yo, en mi mente, yo tal vez pensaba como de, bueno, vamos a ir a, yo qué sé, a comprar algo para Comprar la a comer. comida o cualquier cosa, ¿no? Y me llevó en la parte del estacionamiento en un sótano. Pues fuimos para ahí y bueno, ahí sucedió este abuso nuevamente. Y bueno, me dejó o sea, él se fue, me dejó ahí tirada en el estacionamiento, mm, pues sin la falda de la secundaria. Un poco golpeada, porque claro, como yo estaba forcejeando con él, pues obviamente me llevé algún golpe del forcejeo mismo. Yo sé que no era que él me estuviera golpeando como tal, sino del forcejeo, pues me llevé algún golpe. Y claro, de repente ya llegaron muchos policías, porque obviamente él se fue, pero los policías habían visto un carro entrar. Y bueno, me ayudaron a taparme con algo. Le hablaron a mi madre y obviamente yo ya no volví a estar con él. La parte de mi adolescencia también fue muy dura porque fue lo de la anorexia. Entonces, claro, se me juntó todo otra vez que él hubiera abusado de mí. Luego la anorexia y luego empezar a beber, empezar a fumar. Entonces, se me juntaron muchísimas cosas que ahí definitivamente yo dejé de ir 2 años a la iglesia. Yo no quería nada de la iglesia. Por ende, por este patrón, yo empecé a tener noviazgos a muy corta edad, porque como te digo, la anorexia hizo, o sea, yo al inicio, en mi infancia, yo era, no quiero que ningún hombre se me acerque, ni mi abuelo, ni mi hermano, ni nadie. Pero ya después, en la adolescencia, se cambió totalmente y yo ya estaba persiguiendo la aprobación de los hombres. Entonces yo estaba buscando novios, pero descontroladamente. O sea, yo era, si me terminaba, yo qué sé, un novio hoy, pues al día siguiente yo ya estaba ligando con alguien más. Y así sucesivamente, porque ahora entiendo que yo tenía la carencia de ese amor de una figura, de un hombre. No sabía que era la paterna en ese momento, pero yo sabía que necesitaba que un hombre me quisiera. Yo quería que un hombre me diera un abrazo sin sentirme sucia. Y empecé a tener muchos novios, relaciones muy violentas, muy tóxicas. La última relación que tuve antes de casarme, eh, como yo no quería estar íntimamente con él, porque claro, yo ya había tenido este antecedente, pues él sí que me golpeaba, pero muy duro en todo el cuerpo. Obviamente, bueno, obviamente se escucha medio raro, pero en las partes de brazos y piernas, que era donde tal vez se podía ver, ahí él evitaba No sabía golpearme, claro. cómo hacerlo. Yo no desconozco si él lo venía haciendo antes, sin embargo, conmigo, pues
se dio vuelo a golpearme y a sobajarme mucho porque él sabía lo que había pasado con mi padre, entonces siempre me decía, es que eres un poco sucia y bla, 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 y si tú no estás conmigo nadie va a querer porque pues quién va a querer estar con alguien que le pasó eso, que su papá le hizo eso, y yo, claro, todas estas mentiras yo me las empecé a creer y yo decía, claro, si no es con él, pues nadie me va a querer, nadie me va a aceptar. Y pues empecé a tener estas relaciones tóxicas con él y con más chicos que yo sabía que no me hacían bien, sin embargo, pues yo seguía estando ahí metida. Sí, es fuerte como... Es un patrón que suele pasar, ¿verdad? Cuando Mm. hay abusos, luego se torna a una, no hipersexualización, pero sí a buscar Mm. ese tipo de atención, Sí, ¿no? Y como has tenido que descubrir demasiado pronto, como sí, que, yo qué sé, como que te queda un resquicio de algo que hace que te lleve a ese tipo de patrones. Lo digo sí, porque creo que también he de decir que a mí lo del ciclo menstrual y la regla me llegó muy chica. Yo tenía 9 años. Uy, Entonces, claro, yo ya entendía que, o sea, tener pues esto podía dar indicio a un embarazo. Entonces, porque en la primaria ya me lo iban explicando todo. Entonces, claro, para mí se despertaron muchas cosas a muy temprana edad que obviamente nunca culminó en nada, pero sin embargo sí era como de, ¿por qué siento bonito cuando alguien me da la mano? ¿Por qué siento bonito cuando alguien me da un beso? Claro, una niña no debería de sentir, o sea, sí debería sentir bonito, pero no de esa forma. sí. Y claro, ahí fue cuando yo empecé a estar pues más con muchos hombres, ya como a estar con muchos hombres refiriéndome a ser a noviazgos y también estar que si los besitos, que si un besito más Sí. subidito de tono. Sin embargo, yo siempre tuve claro que yo no iba a cruzar esa línea de estar íntimamente con alguien porque yo no me sentía preparada. Y llegaron a querer intentar hacer de todo como para forzarme. Mm. Gracias a Dios nunca pasó nada porque yo creo que si hubiera pasado, ahí se habría estado, no sé cómo estaría ahorita. Si de por sí todo lo que pasó con mi padre me marcó, ahora si hubiera sido con alguien más forzada, yo creo que habría estado peor. ¿Y cómo fue tu vuelta? O sea, me imagino que hubo un momento en el que te reencontraste con Dios, en el que hubo o sea, empezó la restauración que Él hizo. Y ¿Cómo fue pues eso? eh, a los 17 no, casi a los 18 eh, conocí al que ahora es mi esposo. Pero en ese momento cuando yo lo conocí, yo recuerdo que él se acercó muy lindo, muy, muy chulo conmigo. Y fue muy en plan, ay, hola, te quiero conocer. Y yo acaba de terminar esta relación donde me golpeaban. Mm, Y yo dije, yo no quiero estar con nadie más en la vida. mm, Ahora mismo, y también era muy pequeña. Entonces, no quería nada con nadie y a la vez yo sabía que tenía que pasar un proceso de estar sola, de saber estar sola, porque yo no sabía estar sola. mm, Y en medio de eso, eh, todavía recuerdo, hay un amigo que me dijo, Fer, yo sé que lo que te pasó es duro y yo sé que no es fácil de superar. Dice, yo no te quiero decir que lo superes, pero te quiero decir que Dios tiene algo para ti. Y yo empecé, sí, hombre, ¿qué va a tener para mí? Más que más abusos o qué más va a tener para mí preparado. Y un día él me dijo, yo voy a ayunar por ti. Hasta que tú regreses a la iglesia, yo no voy a comer. Y yo, sí, claro. Y él es un amigo que se convirtió en un hermano. Se convirtió en un hermano mayor para mí.
Y me dijo, hasta que tú no regreses yo voy a estar ayunando por ti. Dice, porque no me importa, pero tú tienes que regresar. Y el pobre se tiró casi 2 meses porque yo no quería regresar a la iglesia. Y en una ocasión yo estaba en mi habitación, me vi en la esquina mi Biblia y yo dije, bueno, vamos a ver. Y según yo, la agarré y yo dije, vamos a abrirla. Si me sale un versículo que yo crea que es una señal, entonces regreso. Pero tiene que ser un versículo que a mí me guste, porque cualquier versículo me puede gustar, pero tiene que ser uno específico. Entonces, abro la Biblia y me sale Cantares. No recuerdo exactamente, pero es una porción que dice, amada mía, preciosa mía, paloma mía. Y yo ahí me quebranté y yo dije, claro, siempre fui suya. Y volví a la iglesia. Mi amigo me abrazó, recuerdo verlo y me dijo, gracias por venir. Y yo, no, pues a ver qué sucede aquí. Y ya, bueno, la administración, ahí ya el pastor, pues estuvo orando por mí y recibí mucha sanidad en ese momento. Y ya después llegó un hombre muy, yo no sabía quién era en ese momento, ya después supe quién fue. Era un hermano de la iglesia y me abrazó y yo nada más recuerdo que me dijo, quiero que sientas este abrazo como un abrazo de tu padre, pero no tu padre físico, sino Dios. Y ahí fue donde yo me quebranté, donde yo sabía que, vale, mi padre no había hecho las cosas bien. Sin embargo, yo tenía un padre por excelencia. Y pues ahí ya yo dije, Dios, pues yo no entiendo qué pasa, no entiendo qué pasó, pero confío en que por algo sucedió. Por algo tú lo permitiste. Ahora sé que también Él lo permitió para que yo pudiera después contar mi testimonio así. Porque es muy fácil cuando algo le sucede a alguien decirle, ay, te entiendo, por pura empatía. Pero hasta que no pasas por algo específicamente igual, no vas a poder decirle te entiendo, porque pues más allá de decirle, darle un abrazo a una persona, pues no se puede. Y ahí entendí y ahí empecé a ver muchas compañeras, muchas personas de la iglesia que habían sido abusadas. Y a mi corta edad empecé a poder ser de testimonio para ellos. No de lo que es tener una vida increíble, pero sí de decir, Dios trabajó conmigo, Dios estuvo pues sanando muchas heridas y pues llega el punto en donde ya yo me entrego completamente a Dios. Digo, si yo no me aferro a ti, yo no sé qué va a hacer de mi vida porque yo estaba ya pesando 30 kilos por la anorexia y por la falta de comida y por fumar y por beber y por estar todo el día borracha. Y meses antes de que empezara el 2018, yo recuerdo que yo dije, bueno, ya voy a cumplir 18, entonces yo ya quiero hacer las cosas bien. Ya voy a ser mayor de edad y aunque ya podría empezar a salir, ahora sí, yo ya no quiero seguir haciendo cosas que no están bien delante de Dios porque tus padres y toda la gente te puede decir, no está bien que hagas eso. Pero en realidad, y siempre dicen, ay, es que la religión te lo prohíbe. No, no te lo prohíbe la religión. Simplemente es una convicción y sabes tú mismo de decir, si yo amo a Dios, no voy a hacer cosas que yo sé que están mal. O sea, yo como por qué voy a creer que está bien estar borracha un martes a las 12 del día.
O sea, No está bien. No, Claro, no. más allá de la religión no está bien. no está bien estar borracha a plena mitad de semana o inicios de semana. Entonces, ahí fue cuando yo dije, quiero cambiar mi vida y me entregué otra vez por completo a Dios. Le dije, yo sé que ya te conocía, pero ahora quiero conocerte más y ahora de verdad conocerte porque yo puedo saber lo que te dicen en las historias bíblicas de la escuela dominical, pero yo realmente saber quién eres, saber el propósito que tú tienes para mi vida, porque yo hasta ese momento yo no sabía el propósito. Y meses después es que conozco a mi marido. Ya 10 meses después 10 de meses esa después. oración. O sea, wow, fue rápido. Sí, fue muy rápido. Que Dios responde a veces que da hasta miedo. Sí, Lo rápido que yo me quedé, espérate, yo todavía no quería esto. También ahí empecé con el piano, porque yo dije, bueno, me gustaba desde siempre la alabanza, pero yo decía, y ya estaba en la alabanza, pero yo dije, quiero un instrumento. Y dije, bueno, de regalo de cumpleaños quiero un piano. Y mi madre me lo compró. Yo no sabía en realidad tocar, o sea, sabía hacerle a la tecla así y poco más. Y yo creo que en cuestión de 2 meses ya estaba arriba, ya tocando, Wow. porque fue también muy rápido. O sea, sí tuve algunas clases, pero fue muy rápido el yo aprender. Yo también era por mis ganas de aprender, pero también era porque yo sé que Dios quería hacer algo conmigo en el piano, porque si no lo habría Nadie aplazado. aprende en 2 meses. Y no, y lo habría aplazado, habría dicho, "Ay, ya luego. Hoy Ya no la tengo hago. ganas, hoy quiero ver la tele, hoy tengo flojera." Y pues aprendí a tocar el piano y ahí también en el piano me refugié mucho. Mm. Había veces y todavía en la fecha hay veces que tal vez me dan mis bajones y he aprendido que en la música puedo desahogarme, puedo soltar lo que sea que esté sintiendo, ya sea de lo de mi padre o pues lo de la vida diaria, ¿no? De sentirte a veces triste, de sentirte a veces pues con ansiedad o con depresión, ahí yo lo suelto todo en el piano. Mi piano Wow. yo creo que tiene todas las lágrimas que no tiene un pañuelo, porque ahí yo me he soltado mucho. Te dio Dios una buena herramienta. Sí, Fíjate. la verdad que sí. Pues durante esos 10 meses él trabajó en ti, me imagino, y Mm. fue sanando, que es increíble cómo Dios hace todas las cosas nuevas, ¿no? Sí, la verdad que el pastor Edgar de verdad fue el que yo pude aceptar como figura de un padre para ayudarme a sanar. Él fue ese padre, esa figura que yo necesitaba sana para volver a... Porque claro, yo antes yo decía, no me gusta que digan que Dios es un padre, porque pues por mis antecedentes yo decía, es que un padre no hace eso. Entonces, ¿por qué Dios le dicen padre? O sea, no, está raro. Para mí era raro. Y claro, al yo sanar esta figura paterna, empezó a sanar mi relación con Dios. Y la verdad que el pastor fue el que más fue esa ayuda para mí. Él me tuvo mucha paciencia, porque yo era, no, no quiero, no quiero. Pero él en esos 10 meses antes de conocer a mi marido, pues él estuvo trabajando mucho en hacerme sentir a mí valiosa, en afirmarme, porque ahora sé que la figura del padre es el que te da la identidad a una como mujer. Mm. Las mujeres, ya siendo madres, le damos la identidad al niño, pero a las niñas es el papá. Entonces, pues mi identidad estaba Destruida. completamente destruida y sin identidad, básicamente. El pastor Edgar fue el que me ayudó a encontrar mi identidad. Primero mi identidad como niña, como mujer, como persona, saber que era valiosa, pero también ahí encontré la verdadera identidad que tengo como hija de Dios, saber que pueden pasar mil cosas. O sea, el mundo puede pasar, pero yo sigo siendo su hija. Sí. Y eso no va a cambiar.
Wow, es que me pegó fuerte porque sí, es así. Cuando te conoces a ti mismo como hijo de Dios y entiendes que es una verdad que no va a cambiar nunca, como que lo cambia todo, tío. No hay vuelta atrás. Sí. No, yo qué sé. Ya sea lo que sea que te pase, las dificultades o los miedos se ven desde otra perspectiva. Me gustaría leer el que sé que es tu versículo favorito, que es Romanos 8:28, y ahora te hago la Ujú. pregunta. Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabiendo que ese es tu versículo favorito, ¿cuándo empezaste a vivir en carne propia esa verdad? Yo creo que fue en la pandemia, más o menos. ¿Qué edad Un tenías tú poquito. en la pandemia? La pandemia fue 2020 más o menos cuando nos encerraron a todos, ¿no? Sí, Sí, creo que sí. 20. Porque como soy del 20, 2000, claro. voy con el año. Ahí entendí que yo, claro, muchos pueden decir, qué de bueno estuvo que tu padre abusara de ti. Pero ahora sé que estuvo, pues no bien, sin embargo sé que Dios lo permitió. Ahora que soy madre puedo entender que tal vez, por ejemplo, ahora que le pusieron las vacunas a mi hija hace unos meses, yo no podía hacer nada para impedirlo. Sin embargo, yo sabía que, o sea, le iba a doler, iba a llorar, pero después iba a ser para ella un bien. Y ahora sé que también eso era con Dios. O sea, no lo podía impedir de ninguna forma. Sin embargo, mm, al yo amarlo, pues todo era para bien. Y en la pandemia lo entendí porque, claro, en la pandemia te dio, a todo el mundo nos dio tiempo para darle al coco. Para pensar, sí. Y a veces eso me llevaba a sentirme peor porque sobrepensaba demasiado. Pero en todos estos momentos de sobrepensar, en madrugadas llorando, ahí entendí que todo iba para bien. Y tal vez no entendía en ese momento específico por qué, y mucho menos cuando tenía 8 años o cuando tenía 14. Pero ahora que ya estoy en otro momento de mi vida, entiendo que sí, que todo obraba para bien. Y desde la pandemia fue que empecé a comprender más, ahí empecé a sentir que Dios tenía un propósito conmigo, que tal vez ya lo sabía, pero yo no lo había asimilado, no lo había... mm, sí, como que tal vez no lo percibía como mío. Yo decía, pues es un bonito sueño, pero pues hasta ahí yo lo dejaba. No iba a más o no pensaba que fuera para mí. Y antes has hecho preguntas muy duras de por qué Dios permite o por qué, o sea, alguien que haya pasado por lo mismo o alguien que tenga un hijo o una hija a quien le haya pasado, ¿cómo le responderías a esa pregunta? Le respondería que aun cuando sintamos que Dios perdió el control, lo sigue teniendo. Y es duro y va a doler y, y tal vez esa cicatriz no termine de sanar y tal vez tú veas la cicatriz y aún arda un poquito y tal vez veas esa herida y todavía sientas ese dolor, pero llegar a un punto en donde he entendido que los testimonios es como una cicatriz en nuestro cuerpo. Están ahí para decirle al mundo, Dios ha hecho algo distinto en mi vida. Y son las heridas lo que nos ayudan a que la gente pueda ver que Dios te restaura al completo. Sí, tal vez la gente y personas que hayan pasado por algo así o que tengan hijos que estén pasando por algo así, tal vez se hagan las mismas preguntas de por qué Dios lo permitió. No podría responder el por qué,
porque pues no soy Dios, pero sé que aún con todo eso Dios saca algo bueno. Las perlas se hacen y los diamantes o las piedras preciosas se hacen a fuerza. No es nada más, ay, qué bonita piedra y ya está, sino que estas se pulen y con un proceso duro, si no, no saldría nada bueno. Claro. Y sé que después de un proceso tan duro, después viene la luz, después viene ese amanecer. Wow, qué bonita respuesta. Me encanta. Pues cuéntanos tu amanecer. ¿Qué pasó después? Pues después, ya en 2018, conocí a mi marido. Y ahí todavía no sabía que me gustaba, pero mi corazón sí lo sabía, porque yo me negaba a decir sí, sí me gustas. Y él también se negaba a decir sí, sí me gustas. Y bueno, es una historia muy larga, pero básicamente en 2019 nos hicimos novios a distancia, que también eso estuvo complicado. Claro, porque él estaba en España y tú en Sí, México. y yo estaba todavía viviendo en México y él aquí en España. Bueno, a quien nos vean de otros sitios, él estaba en España. Y y pues nada, empezamos nuestra relación a distancia. 3 años después, bueno, para esto yo a él le conté todo esto, ¿no? Porque yo tenía miedo de que fuera a decir como de, híjoles, mejor no quiero estar con ella. Sin embargo, ahí supe que él era el hombre indicado para mí, porque al yo contarle, no recibí una respuesta como de, ay, pero ¿por qué? O una cara rara. Siempre fue una cara muy neutra y nada más me abrazó y no me dijo nada más, solo me dijo, eres valiosa. Wow. Y ahí yo supe, él es el hombre, porque otras personas me habrían hecho menos por eso y ya lo habían hecho. Entonces, él nunca fue así. Y bueno, 3 años después me pide que sea su esposa. Nos casamos en México en 2022 y nos vinimos para España. Yo dando un paso de fe enorme porque yo tenía mucho miedo de salir de mi contexto de decir, es México, es mi familia, es mis amigos, mi iglesia. Claro. Y dije, bueno, Te cruzaste un continente. sí. Y pues ya me vine a España y gracias a Dios me ha dado Dios una nueva familia, unos nuevos amigos, una nueva iglesia que amo profundamente. Y después de 2 años, casi 3, fue que llega nuestra princesa Alba, que no para de llorar. Pero llegó nuestra princesa, que también ella es respuesta de muchas oraciones, porque Sí. estuvimos un año sin poder tener bebés. Pues ahí, de repente, un año después ya llegó la bebecita, nuestra preciosa Alba, mi amanecer. En ella puedo ver todo el amor que Dios tiene hacia mí. También Alba viene a ser como esa curita al corazón que necesitaba. Porque yo digo, wow, yo soy su madre tan imperfecta y con muchos errores. Y yo la veo y la sigo amando y la amo con todo mi corazón. Y yo digo, wow, si así me ve, si así yo veo a Alba, que todavía no hace ninguna travesura, yo no, ahora digo, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Sí. Que aún con todos los errores que tal vez llegamos a cometer o con todas nuestras heridas, Él nada más nos ve y se sonríe al ver cómo nos reímos nosotros o cómo descansamos en sus brazos, porque yo adoro cuando se me queda dormida en los brazos. Yo estoy todo el día, Feliz. yo podría estar así todo el día. Y ahora sé que también eso es parte de la restauración, el saber descansar en Dios, el saber soltar tus cargas y decir, no lo puedo controlar. No puedo controlar mi sentimiento de tristeza o de depresión, porque también entré en muchos lapsos de depresión. Claro. Pero cuando descansas en Dios es pues maravilloso, porque puedes sentir un peso menos. Ya no tienes esta mochila repleta de ansiedad, de culpa, de bla, bla, bla. Se la dejas a Él y todo es nuevo, todo es mejor. Sí, es una verdad indiscutible que ojalá todo el mundo pudiera experimentar alguna vez esa paz de Dios, que como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Sí. O sea, si tú le intentas, o sea, es como intentar explicar
un color que no existe. Claro. O sea, hasta que no lo vives y no lo sientes, porque igual que el tuyo hay muchos testimonios muy duros Sí. y aún así Dios obra en todos nosotros de manera que nos da esa paz, esa tranquilidad y el aprender a confiar en Él y en los propósitos que Él tiene para nuestra vida Sí. o sea, ya es que vives de otra manera Ujú. y no hay, como que luego ya no entiendes la vida sin esa verdad. ¿Y tú ya sientes que sabes el propósito de Dios para tu vida? Con mi testimonio puedo saber que el propósito por lo que sucedió es para yo poder ayudar a alguien más. Para, tal vez, no te digo de ayudar de, sí, venga, vamos, tú puedes. No, solamente un abrazo. Un abrazo de verdad desde la empatía. Y decir, te entiendo, yo he pasado por lo mismo y todo va a estar bien. Mm, Solamente, ese es ahora el propósito con este testimonio. Sin embargo, también ahora entiendo cuál es mi propósito también en general. Y se escucha raro que lo diga, que me haga halagos a mí misma, mujer. pero sé que ahora también Dios ha usado muchas cosas que pasaron en mi vida, todo esto que te conté, para también ser una buena consejera Sí, y saber escuchar y saber en qué momento decir algo y en qué momento solamente dar un abrazo, sí. porque eso hicieron conmigo. Y creo que de lo que de gracia recibí, de gracia tengo que dar. Mm, Y recibí mucho apoyo, muchas palabras de aliento, pero también mucho, mucho silencio, pero no un silencio malo, sino un silencio de decir, solo soltarme, solo decir 500 veces, es que siento feo, es que me duele, es que soñé otra vez, y solamente ser escuchada. Y, mm. mi, y creo que ahora mi propósito es escuchar, solo escuchar. Y si alguien necesita un abrazo, pues estaré para darles un abrazo, porque así me dieron un abrazo a mí. Ay, mi Fer, es que esto ya como amiga me toca. Es que sí, así eres. Eres, eres empática, eres buena, eres comprensiva. Los abrazos tuyos se sienten tan reales, tan reales. Y, y bueno, yo creo que con esto, o sea, no hay un cierre mejor que este. Y solo decirte que te quiero muchísimo, que te admiro un montón, un montón. Y cuanto más te conozco, más te admiro. Y, y le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por tu testimonio, que sé que va a ser de mucha ayuda para otras personas. Y, y yo qué sé, y gracias por tu familia, por lo que ha hecho en tu vida y porque es evidente cómo te usa para ayudar a los demás, incluso en las distancias cortas. O sea, te ponen personas delante como me puso a mí en su día Mm, y, y podemos ver el amor de Dios a través de ti. mm. No, y a mí, de verdad, el cariño es recíproco, de verdad, te quiero mucho y también doy gracias a Dios de que me haya traído aquí y tener una amiga, tenerte a ti como amiga, de verdad es muy bonito saber que cuento con alguien para ser escuchada, pero también para poder abrazar y escuchar. Y te quiero mucho, de verdad. Tu familia para mí es mi familia, tú eres ya mi hermana, Ay, sí. tu hija preciosa ya es mi sobrina. Entonces, es, Sí. no sé, doy gracias a Dios por la familia que me ha dado en ti y que también es recíproco, te damos. Ay, bueno, pues así nos despedimos. Muchísimas gracias. Si sientes que este testimonio puede ayudar a alguien que conozcas, envíaselo, por favor. Nuestro objetivo es que los testimonios que se cuentan aquí puedan ayudar y se pueda ver que Dios sigue obrando hoy y que nos ama infinitamente y que siempre hay una esperanza en Él.
Así que un abrazo a todos y nos vemos muy pronto con otro gran testimonio. Un abrazo.